Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del ciclo de conferencias en tiempos de Jorge Juan, un viaje al siglo XVIII. Damos comienzo a este acto con la primera conferencia impartida por don Gabriel Segura Herrero. No sin antes saludar a las personas que nos acompañan. En primer lugar, presentamos a don Sento Acosta, que es el director de comunicación de Fundación Mediterráneo. En segundo lugar, sería Genoveva Micó, alcaldesa en funciones, pero está representada en este momento por el técnico y archivero municipal, don José Luis Pellín Payá. A la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, doña Magdalena García. Al director de comunicación de Fundación Mediterráneo, que ya lo he nombrado antes, y al director general de Novelda Digital, don Antonio Ayala, a doña Merche Navarro Vélez Aluce, a don Vicente Pina y a todos ustedes. A don César Corlantero, propietario de la casa, que hoy no ha podido acompañarnos, dar las gracias por las facilidades y la colaboración en todos y cada uno de los eventos que organizamos. También al comandante naval de Alicante, don Joaquín Vegara Jiménez, por apoyarnos en esta iniciativa, y a todos ustedes agradecer su tiempo y su compañía. La Fundación Mediterráneo, la Fundación Jorge Juan y el excelentísimo Ayuntamiento de Novelda, entidades poseedoras del legado de Jorge Juan, llevamos realizando desde hace muchos años diversas actividades juntos. Entre ellas destacamos la ruta de Querida Hermana, un paseo con Jorge Juan y Margarita por el éxito de asistencia. Fruto de esta colaboración surge este ciclo de 6 conferencias, ideado principalmente por Merche Navarro Vélez Aluce, un recorrido histórico de la novela del siglo XVIII, que vio nacer a Jorge Juan en esta misma casa y que hacía historia en la Armada Española, y así poder honrar su figura. En primer lugar, vamos a dar paso a don Sento Acosta. Pues muy buenas tardes. Me han dicho a última hora que me tocaba a mí venir a representar a la Fundación porque Luis, que a quien conocen, el presidente, está de viaje y no podía acudir. Y me he tomado las notas y no voy a decir nada de lo que he escrito, básicamente porque es un placer primero levantar la vista y no es habitual, la Fundación tiene muchos centros y no es habitual ver tanta expectación por una conferencia sobre el siglo XVIII, se lo puedo asegurar, así que me parece que es una cosa que refleja muy bien el cariño y el interés que despierta una figura como Jorge Juan. Jorge Juan, no voy a decir nada que no sepan, pero fue muchas cosas. Fue desde marino, científico, ingeniero, constructor, diplomático / espía, pero sobre todo fue un hombre de su tiempo, un hombre que apostaba por la ilustración y por la reforma. Y atender a esa figura poliédrica desde una perspectiva diferente y novedosa y fresca como es. O sea, hemos hablado mucho de Jorge Juan como desde su figura, mucho de la obra de Jorge Juan, pero cómo era su tiempo, ¿no? Creo que puede ayudarnos mucho a entender y a comprender, primero, la magnitud de la obra de lo que hizo y segundo, el por qué lo hizo. Desde la Fundación tenemos un especial interés en defender lo nuestro, en defender las figuras que han definido lo que hoy es la provincia de Alicante y lo que hoy es Novelda. Desde luego, Jorge Juan es figura ineludible y tenemos la suerte de tener una documentación única que queremos difundir. O sea, estamos muy comprometidos para difundir la figura del insigne marino. Y tanto es que me voy a permitir hacer spoiler y has venido a contar yo mi película, que es una cosa que no tiene nada que ver, pero creo que les puede interesar, y es que en mayo en Alicante vamos a organizar un ciclo sobre grandes expediciones de la historia de España. Nace como un homenaje a una persona que tiene sus raíces en Novelda y que murió hace poco, Javier Gómez Navarro, que tiene la mayor biblioteca, desde luego de España, pero te diría casi del mundo, relacionada con viajes, de viajeros españoles por el mundo y de viajeros internacionales que han venido a España. Y la última de las 4 conferencias que habrá será Jorge Juan, y tenemos la suerte de que contaremos con Rafael Bachiller, que si no lo conocen, yo les animo a que no se la pierdan, es el último martes de mayo en Alicante, es el director del Observatorio Astronómico Nacional
y que cuando le propusimos que viniera a dar esta conferencia dijo: es un honor poder ir a Alicante a dar una conferencia sobre mi héroe. Así que al final tiene que venir alguien de fuera a recordarnos en la suerte que tenemos de poder disfrutar de algunos personajes magníficos y únicos de la historia de España. No me alargo. Quiero agradecer mucho. He dicho que era un placer estar aquí rodeado con todos ustedes, y porque estoy impactado, pero por la cantidad de gente, y me he olvidado del placer que es poder colaborar con otras dos instituciones como la Fundación Jorge Juan y el Ayuntamiento. Creo que estamos hermanados en ese objetivo de difundir Jorge Juan más allá de Novelda, de ver cómo hacemos para que se conozca más allá de estas fronteras quién fue y el papel y la relevancia de su figura. Así que es un placer y un orgullo poder estar aquí con vosotros con esta misión. Y termino. Quiero agradecer también, como no, y un homenaje personal que me gustaría hacerle a Merche Navarro por toda su implicación y por todo el trabajo que ha realizado, no solo para este ciclo, sino para otras muchas actividades que ha hecho la Fundación, en su momento la CAM y demás. Y así que muchas gracias, Merche. Si me permite, Sento, yo creo que todos conocemos a Merche, sabemos quién es Merche, ha dado un paso distinto a su vida ahora, y si os importa, quisiera que nos levantáramos todos y se lo agradeciéramos. Y nada, se ha autopresentado José Luis, así que nada, tiene la palabra para presentar a Gabriel Herrero, que le agradezco mucho que hoy nos acompañe. Muy bien, gracias. A ti. Bueno, antes de dar paso a don Gabriel Segura, quería dar las gracias por esta afluencia. Quiero dar las gracias especialmente a los 4 cronistas que están aquí, a la hija predilecta de Petrer, a la gente de Elda y sobre todo especialmente a la gente de Monforte que está aquí, que estoy viendo, y sobre todo a Rafael, que lo veo por allá al fondo, que muchísimas gracias por venir. Bien, ahora damos paso, te invito, Gaby, a sentarte para que te pueda presentar, pese a que todo el mundo te conoce ya. Bien, Gabriel Segura Herrero es un muy buen amigo de Novelda, especialmente mío también, de profesión, compañero, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante. Bueno, comparte el ADN noveldero con su segundo apellido, Segura, muy vinculado a la historia de Novelda también. Formación de historiador, sobre todo es un arqueólogo profesional, que, bueno, se conoce nuestra arqueología, nuestros yacimientos de la provincia de Alicante al dedillo, sobre todo los del Vinalopó. Aparte, ha sido durante muchos años, desde el 2009 hasta el 2022, el presidente del Centro de Estudios Locales del Vinalopó, el CEL. Lo conocemos a todos por el CEL. Por lo tanto, aparte de llevar la presidencia, ha generado mucha convulsión, investigadora, quiero decir, ha creado muchos nexos de unión entre municipios del Vinalopó, bueno, y ha creado también una esfera social que no hemos conocido muchísima gente y hemos, compartido sinergias por todas partes, ¿vale? Bien, especialista, bueno, que he dicho en estudios históricos, ha tenido publicaciones, tanto académicas, científicas, como divulgativas, que avalan su trayectoria. Aparte de ello, ha sido director del Museo de Aspe, histórico de Aspe, director del Museo del Calzado entre el 2014 y el 2016 de Elda. También ha sido formado parte del Consejo Editorial de la revista Canal Obre, del Servicio de Publicaciones del Instituto Gil Albert y a partir del 2017 profesor de la UNED y, bueno, para mayores de 25 y mayores de 55. Aparte, realiza también otras actividades paralelas como visitas guiadas, aparte dinamiza, hace encuentros también entre los profesionales y sobre todo, bueno, para mí es un sabio en la comarca del Vinalopó de la historia. Se nota que le tengo mucho aprecio. Así que gracias, Gaby, por estar con nosotros, contar en este panel contigo y, bueno, ya te doy paso. Muchísimas gracias. Buenas
Buenas tardes a todos. Me sumo a los reconocimientos realizados por los que me han precedido, a la Fundación Mediterráneo, a la Fundación Jorge Juan, al Ayuntamiento de Novelda, a todos los presentes, a la decana de la Facultad de Ciencias presentes, a todos los amigos, vecinos de Novelda, de Monforte, de Elda, compañeros cronistas que también me acompañáis y bueno, pues todos, muchísimas gracias por estar aquí, porque como el representante de la Fundación Mediterráneo, yo de verdad que tampoco me esperaba tanta gente. Yo digo, bueno, pues me habrán invitado una charla entre amigos y bueno, y luego si se tercia una cerveza y ya está, ¿no? Es decir, y el mejor pago es pasar las cosas entre amigos. Con lo cual, bueno, pues vayan por delante las gracias. Espero no defraudarles en la primera conferencia que abre este ciclo, en la cual vamos a contextualizar, como han comentado los que me han precedido, vamos a contextualizar el tiempo de Jorge Juan, pasando pues desde lo general a lo particular, desde esas grandes expediciones comentadas, ¿no? Es decir, a cuál era la vida cotidiana de nuestros pueblos, qué es lo que pasaba en las comarcas del Vinalopó en el siglo XVIII, en aquella tierra en la que nació este sabio hoy en día alicantino, este gran ilustre, gran marino, y vamos a conocer, bueno, pues lo que pasaba ese siglo tan interesante que es el siglo XVIII. No va a ser, evidentemente, no puede ser, no es que no vaya a ser, no puede ser un análisis detallado de la historia de pueblo por pueblo. Eso vamos a dejar clara la premisa, porque no voy a entrar, evidentemente, no voy a entrar en la historia de Elda, ni en la de Petrel, ni en la de Novelda, ni en la de Aspe, ni en Villena, es decir, no podemos. Es decir, eso va a ser una visión diacrónica, una visión a lo largo de todo el siglo XVIII, en la que vamos a recorrer especialmente las dinámicas, los procesos. Es decir, no vamos a ir detallado elemento por elemento, pueblo por pueblo, sino a reconocer todo lo que son los procesos históricos que tienen lugar en el siglo XVIII. Para que me comprendan, ese análisis diacrónico es como si nosotros ahora aquí lo que vemos, evidentemente, este es el zaguán de esta magnífica casona. Si nos levantamos 100 metros, veremos la casa desde arriba. Si nos levantamos 1000 metros, veremos todo Novelda. Si nos levantamos 5000 metros, veremos todo el Vinalopó. Entonces, lo que vamos a intentar es ver toda esa panorámica, comprender la panorámica de lo que supuso el siglo XVIII en el Vinalopó. En ese sentido, yo creo que todos tenemos claro que el Vinalopó como espacio geográfico es uno, viene marcado por la cuenca del río Vinalopó, que bueno, pues establece varias cubetas endorreicas o varios espacios, como puede ser el alto, el medio o el bajo Vinalopó. Es una comarca o son varias comarcas en el sur, hoy en día, de la Comunidad Valenciana, antiguamente del Reino de Valencia, marcada por esa distribución hidroorográfica del río Vinalopó. Pero evidentemente esa realidad geográfica choca en una dicotomía con la realidad histórica. Hoy en día todo el Vinalopó, a excepción de Caudete, forma parte de la Comunidad Valenciana de la provincia de Alicante, pero históricamente hasta 1836 no fue así. El Alto Vinalopó, la mitad del Alto Vinalopó siempre ha sido Castilla, desde los momentos de la conquista, cosa que el medio y el bajo Vinalopó siempre han sido reino de Valencia. Con lo cual ya tenemos dos realidades. Bueno, pues ahí tienen la comarca del Alto Vinalopó, un repaso, vamos a hacer un repaso rápido, donde la mitad de la comarca, dominio castellano, histórico, dominio no lingüístico o cultural, dominio político, Villena y Sacs, el resto, todo lo que es el antiguo término municipal de Viar, ya reino de Valencia, el medio Vinalopó y el bajo Vinalopó, reino de Valencia
desde el siglo XIII, pero evidentemente esto le da una homogeneidad cultural al medio y al bajo Vinalopó frente al alto Vinalopó. ¿Por qué? Porque han compartido destino, han compartido instituciones, han compartido modelos organizativos a lo largo de muchos siglos. Esta dinámica, como todos ustedes saben, se rompe en el siglo XVIII, a principio del siglo XVIII, con la guerra de sucesión, ejemplarizada aquí en este magnífico cuadro de la batalla de Almansa, que supuso un antes y un después en el reino de Valencia. La batalla de Almansa abre las puertas a las tropas felipistas de la conquista del Reino de Valencia, se conquista Valencia y en el mismo año, a los escasos meses de la batalla de Almansa, se producen los decretos de nueva planta con la abolición de los fueros valencianos y la unificación de Aragón, Cataluña, Baleares y Valencia bajo la planta castellana. Eso tendrá, evidentemente, una repercusión en la organización política y territorial de nuestra tierra, como comarcas del sur valenciano. Frente a las antiguas gobernacions valencianes, que la tienen a la izquierda de su fotografía, Castellón, Segorbe, Valencia, Játiva y Orihuela, encontramos las nuevas gobernaciones borbónicas, en la que todo el Vinalopó queda sujeto a Orihuela, a la antigua gobernación de Orihuela. Ahí lo pueden ver con más detalle, como la planta castellana anula por completo los fueros del Reino de Valencia y declara a todo el Reino de Valencia, lo asimila a una provincia. Es una provincia más de la monarquía española sin ningún tipo de peculiaridad jurídica o administrativa. Esto, evidentemente, es decir, esa nueva reestructuración en la superescala regional tendrá una correspondencia en la escala municipal, donde los antiguos cargos municipales de los siglos XVI, XVII, como eran los justicias, los jurados y demás, son abolidos y se implantan los corregidores, los alcaldes, los regidores bajo ya modelo castellano, con lo cual el siglo XVIII viene a suponer un cambio completo en la administración tanto del Reino de Valencia, que deja de ser un reino autónomo y pasa a ser una provincia más de la monarquía española, como a nivel municipal, donde todos los cargos hasta cambian de nombre. Esto, evidentemente, no tendrá correspondencia en la división administrativa. Es decir, hoy en día todos ustedes saben que estamos integrados en el Obispado de Orihuela-Alicante, pero claro, es un obispado que se mantiene intacto desde prácticamente el siglo XVI, desde la propia creación del obispado hasta 1957, donde el antiguo Obispado de Orihuela, aparte de esa línea al sur de Gijona, como ven ahí marcado en rojo, también comprendía todo lo que es Caudete y la Val de Cofrentes. El Vinalopó, si bien está sujeto al obispado de Orihuela, a nivel inquisitorial, que es un elemento que muchas veces se nos olvida a los historiadores, investigar el archivo de la Inquisición, que es de los pocos archivos intactos, frente a la diócesis orcelitana dependiente de la archidiócesis valentina, ¿vale? La Inquisición forma parte del Tribunal de Murcia. Con lo cual, pues es una peculiaridad que tiene el Vinalopó, que los archivos diocesanos dependen de Orihuela, pero todos los archivos del Santo Oficio los vamos a encontrar en Murcia. Y insisto en el Santo Oficio porque en el siglo XVIII ya evidentemente no quedan judaizantes, no quedan moriscos, ahora lo veremos porque los eliminamos a todos, pero el Santo Oficio está presente en la vida de todos los municipios, ¿no? Y son elementos a tener en cuenta, como iremos viendo a lo largo de la exposición.
Pero evidentemente el Vinalopó en el siglo XVIII viene marcado por el régimen señorial, por el régimen político que gobierna cada uno de nuestros municipios. Ahí, bueno, les he puesto un mapa de los del diferente régimen señorial existente en el antiguo Reino de Valencia en el siglo XVIII. Y aquí un mapa detallado de la provincia de Alicante y especialmente del Vinalopó, donde pueden ver que frente a el Alto Vinalopó, que todo era dominio real, dominio de realengo, el medio y el bajo Vinalopó al 100% es dominio señorial. Y esto va a marcar profundamente la vida de nuestros pueblos. Frente a un Villena, a un Sax y a un Biar o a un Monforte, que son dominios de realengo, el resto de poblaciones del Vinalopó serán dominio señorial. Dominio señorial repartido en diversos señores, entre diversos títulos nobiliarios, entre diversos linajes nobiliarios. Elda, Petrel y Salinas forman el condado de Elda, mucho más amplio, como pueden ver ahí, pues Relleu, Finestrat o Pedreguer estaban integrados en el condado de Elda. La baronía de Monóvar, integrada por Monóvar, los actuales términos municipales de Monóvar, Pinoso y La Algueña. El marquesado de la Romana, independizado, ¿no?, de la baronía de Monóvar y Novelda, que durante la Edad Media fueron un mismo señorío, pero en 1739, bueno, pues Felipe V crea el marquesado de la Romana, que integra a los actuales términos municipales de Novelda y la Romana. Y por último, el Bajo Vinalopó, todo el Bajo Vinalopó formaba parte del Gran Marquesado de Elche, constituido por los actuales términos de Elche, Crevillente, Santa Pola, Aspe y Los Hondones. El Vinalopó, tampoco se lo voy a descubrir, es un lugar de paso. Siempre ha sido un lugar de paso. Desde la prehistoria hemos estado marcados por ser un lugar de paso, un lugar de tránsito, una vía de comunicación norte-sur, este-oeste. Y eso ha marcado a nuestros pueblos desde la más lejana prehistoria. Esta es la red de caminos, de viarios, camineros del siglo XVIII, donde pueden ver muy bien cómo desde Chinchilla el camino se dirigía a Yecla, de Yecla a Villena, y desde Villena descendía por todo el Vinalopó hasta Alicante. Villena, Elda, Monforte, Alicante y Elche, Orihuela y diversos caminos. Bueno, pues aquí también, hablando de ese panorama general, pueden ver lo que es la jerarquía urbana. El Vinalopó siempre estuvo marcado por la existencia de pequeñas villas y de lugares. Hoy en día el Vinalopó es una concentración de grandes ciudades o de ciudades medianas. Es decir, si lo comparamos con otros puntos de España, tenemos una peculiaridad. Es decir, sobre todo con puntos más cercanos, como puedan ser Murcia, como puedan ser Albacete. Es decir, son ciudades que todas, o la gran mayoría, Aspe, Novelda, Elda, Petrel, Villena, superan los 20.000 habitantes. Es decir, alguien puede tener un complejo de inferioridad. Bueno, yo lo primero que diría es que el tamaño no importa. Pero 20.000 habitantes son muchos habitantes. El problema es que nosotros lo comparamos pues, con Alicante, con Elche, pero claro, 20.000 habitantes en Castilla-La Mancha es una ciudad gigantesca. Es una ciudad de tipo Villarrobledo o Almansa o Ellín que jerarquizan la mitad de la provincia de Albacete, con lo cual, bueno, pues en lo que es el Vinalopó, tenemos Elda, tenemos Petrel, tenemos Villena, tenemos Novelda, Aspe, es decir, Crevillente, claro, Elche ya es otra dimensión, pero tenemos municipios muy grandes que además responden a una realidad histórica, es decir, las grandes comunidades, las grandes aljamas del Vinalopó responden a aquellos tamaños, pero evidentemente a una escala menor, pero en comparación con otras aljamas eran aljamas muy grandes. Bueno, pero
Y vamos a ir ya aterrizando de lo general a lo particular. Es decir, vamos a ir adentrándonos en el siglo XVIII. El siglo XVIII, bueno, podemos decir, bueno, pues matemáticamente o cronológicamente nace en el año 1700, arranca el siglo XVIII. Como umbral histórico, podemos decir que es la Guerra de Sucesión la que abre el siglo XVIII en el Vinalopó, al igual que, bueno, pues que saben que la Edad Moderna o el siglo XVI empieza en 1500, pero realmente es el descubrimiento de América en 1492, ¿no?, el que abre las puertas de la Edad Moderna. Pues bueno, pues el siglo XVIII viene marcado por un proceso, viene lastrado en el sentido positivo por la recuperación, lo iremos viendo, la recuperación demográfica, social y urbanística que vino a solucionar el grave problema de crisis generalizada en el siglo XVII a raíz de la expulsión de los moriscos. Hoy en día, aquellos compatriotas nuestros, aquellos herederos que mucho ADN de Aspe, de Novelda, de Elda, de Petrel, de Elche, estarán en el norte de África, en las zonas de Argelia, porque, como comentaba José Luis, bueno, yo tengo 50% de ADN de Novelda, pero evidentemente en Argelia debe haber mucho argelino con ADN alicantino o vinalopero. Bueno, pues todo esto arranca en el año 1609 con ese gran programa de limpieza étnica que se produce en la monarquía española y especialmente en el reino de Valencia y especialmente en el Vinalopó. Y en ese sentido tengan en cuenta que no sé los que podemos ver en la sala, pero para que se haga una idea, en nuestros pueblos entre el 80 y el 90% de la población fue subida a un barco y desembarcada en las playas de Argelia. Con lo cual, si en la sala, ¿qué podemos saber, José Luis? ¿30 personas? ¿60? ¿70? ¿Aquí? Aquí no. Ah, bueno, lo mismo da. Lo mismo da. No, el tamaño no importa, ¿eh? El tamaño no importa. Si hay 60 personas, el 10% son 6 y el 90% son 54. Pues fíjense que de todos, si nosotros fuéramos una comunidad morisca, solo 6 personas se quedarían en su pueblo. El resto, me incluyo yo, nos marcharíamos a las playas de Argelia, ¿vale? Bueno, pues aquella expulsión trajo una crisis económica brutal, porque se marchó la mano de obra. Es decir, eso genera una caída de ingresos, un desplome, no una caída, un desplome de ingresos a todos los señores nobiliarios que por su condición noble no podían trabajar, con lo cual solo pueden vivir de rentas. Ante esta situación se tiene que producir una repoblación. Y eso es lo que se produce entre el año 1612 y 1621 en nuestros pueblos. La llegada de nuevas gentes. Con lo cual, nuestro ADN no es de Novelda, ni de Petrel, ni de Elda. Porque tarde o temprano casi todos hemos venido de fuera. Bueno, pues esa crisis económica se intenta paliar con la llegada de nuevos brazos, de nuevas familias que llegan desde diversos puntos, desde el Reino de Murcia, desde Castilla-La Mancha. En cada pueblo tiene una peculiaridad. Aspe, por ejemplo, pues evidentemente llegan desde Torrijos. En Elda llega mucha población de Villena y de Sax y traen el castellano. En Novelda o en Petrel llega población del campo de Alicante, de la Folla de Onil, que es población valenciano parlante. Es decir, con lo cual se produce una heterogeneidad poblacional y cultural. Luego la veremos que eso se manifestará en el siglo XVIII, en el siglo XVIII y hasta la actualidad. Bueno, pues aquella gente que a lo largo de la primera década, de la primera mitad del siglo XVII, empezó a llegar a nuestros pueblos,
se inicia tímidamente a partir de 1650, 1660, 1670 una recuperación demográfica y económica de la vida de nuestros pueblos, especialmente en la segunda mitad del siglo XVII, que lo que está anunciando es un ciclo alcista de la economía y de la demografía en el siglo XVIII, como ahora veremos. En este contexto de recuperación demográfica y económica, surge a principios del siglo XVIII, como hemos visto, la Guerra de Sucesión. En ese sentido, el Vinalopó es proborbónico casi al 100%. Hay casos particulares, pero mayoritariamente por estar sujeto al obispado de Orihuela y por la cercanía a Murcia, y ahí les traigo al gran defensor de la causa borbónica en estas tierras, el cardenal Belluga. Es decir, el Vinalopó apoyará la causa de los Borbones, de Felipe V. Y eso, evidentemente, se verá reflejado en todo el apoyo de la monarquía a los señores, como hemos visto, nombrando al señor de Novelda marqués de la Romana. Todo eso generará sinergias positivas para todo el territorio. Todos los municipios que hayan prestado ayuda, tanto en dinero como en hombres, a la causa borbónica, tendrán privilegios reconocidos por Felipe V, como exenciones de impuestos, exenciones de levas en los soldados, títulos honoríficos de muy ilustres, leales y fieles ciudades, que, bueno, no da de comer, pero quedaba bien. Un momentito. Sí, claro. Bien, no, es que, bueno, al hilo de Felipe V, la causa borbónica, tenemos la suerte, circunstancialmente estamos aquí en febrero de 1707, 2 o 3 meses antes de la batalla de Almansa. Esto, donde estamos, fue el cuartel general del duque de Berwick, que era mariscal de Felipe V. Correcto. ¿Vale? Para por lo menos dar un poco de misterio a la cosa. Pues hay que hacer, pues sí, lo que hay que hacer es invocar al duque. No nos va a caer nada, ¿eh? No, pero bueno, oye, pero darle un toque, un plus a la casa no tendría... Y estar en una estancia donde estuvo él. Sí, pues, sí, la verdad que sí. Su plus. Bueno, para conocer el Vinalopó, evidentemente esta conferencia no es la mejor. Para conocer el Vinalopó en el siglo XVIII, lo mejor, les recomiendo, es leer a Cabanilles. Cabanilles, un botánico, un hombre ilustrado de la Ilustración, ¿no?, de esos hombres ejemplares como Jorge Juan, que se recorrió de norte a sur y de este a oeste a pie el Reino de Valencia. No era un hombre ilustrado que cogía libros en la biblioteca de Palacio y hacía un refrito tras refrito, sino que cogía su mula y se recorría de posada en posada todos los pueblos anotando. Con lo cual les invito a que lean, para conocer el Vinalopó en el siglo XVIII, la obra de este magnífico cronista del Reino de Valencia, como fue Josep Cabanilles. Lo hemos comentado, ¿vale? El siglo XVIII empieza con una recuperación que ha tenido su origen en esa repoblación en el siglo XVII, en esa recuperación demográfica, y que después de la guerra de sucesión a la corona de España, que no deja de ser una guerra civil, porque hoy en día hablamos de guerra de sucesión a la corona como si no fuera el asunto con nosotros, cuando realmente tuvo, por un lado, tintes de guerra, fue una guerra civil entre españoles, y aparte hay muchos historiadores que la consideran la primera verdadera guerra mundial, porque enfrentó a todas las potencias europeas en los diversos continentes, en América, en Europa y en Asia. Bueno, pues la recuperación demográfica del Vinalopó no es exclusiva del Vinalopó, es general en toda la península ibérica, en toda la monarquía española. Fíjense en esa coloración de los incrementos demográficos y de la distribución poblacional de España en 1700
87, donde, bueno, pues la provincia, lo que hoy en día sería la provincia de Alicante, es decir, está en el ranking de los segundos territorios que más han crecido a lo largo o que más crecieron a lo largo de todo el siglo XVIII. Esto lo que viene es a manifestar que todos nuestros pueblos han iniciado al pairo de esa recuperación económica generalizada, de ese ciclo económico alcista de la economía europea y de la economía española y de las reformas que traen los Borbones, porque claro, aquí siempre criticamos a los Borbones, Felipe V no sé qué, por no hacer el pareado, boca abajo, ¿vale? Pero claro, nadie se para a pensar en todas las reformas estructurales que le hacían falta a este país y que son implementadas por un nuevo modelo político que es el francés. Bueno, pues al pairo de aquella recuperación económica, nuestros pueblos crecen. Todos nuestros pueblos crecen. Y ahí, fíjense que en todos nuestros pueblos siempre vamos a encontrar una calle mayor, una calle nueva, una calle San Roque. Son calles propias del siglo XVIII. Nos están hablando de épocas de crecimiento urbanístico. Y si crecemos urbanísticamente es porque primero se ha crecido demográficamente y la gente necesita casas y esas casas están en calles. Y generalmente las calles nuevas, las calles mayores o las calles San Roque, siempre, fíjense, siempre son calles alineadas, calles rectilíneas, porque ya son de una nueva planta ilustrada frente a las callejuelas antiguas de origen musulmán o de origen andalusí o de origen morisco. Todas estas calles ya son calles paralelas, calles rectas, calles alineadas, calles con una anchura considerable, porque el concepto ilustrado ya imprime un nuevo urbanismo, que es el que vamos a ver reflejado en los barrios o en las zonas de expansión de nuestros pueblos en el siglo XVIII. Y evidentemente, como nuestros pueblos son producto de esa repoblación, como hemos comentado antes, ese origen heterogéneo de la procedencia de muchos de nuestros pueblos, de los pobladores en muchas de nuestras ciudades, se va a manifestar hasta hoy día en un hecho cultural, como es la lengua. Saben que el Vinalopó, aparte de esa dualidad histórica entre Castilla y Valencia, también tenemos una dualidad cultural, que es la lengua. Hay pueblos como Novelda, valenciano parlantes, como Petrel, como La Romana, como Algueña, como Monóvar, pero también hay pueblos castellano hablantes, caso de Elda, de Monforte o de Ape, y Salinas, que se nos olvida siempre a los pequeñitos, y Salinas, ¿vale? Evidentemente, esta dualidad es fruto de aquella repoblación. Bueno, esta dualidad es fruto de la convergencia de múltiples factores, de unos cuantos factores, no únicamente de la repoblación. Esto se ve muy bien, no en el Alto Vinalopó, se ve muy bien en el Medio Vinalopó. Tampoco se ve en el Bajo Vinalopó, donde la homogeneidad lingüística se mantuvo hasta el siglo XIX. Elche, Crevillent y Santa Pola siempre hasta el siglo XX, hasta los procesos de industrialización que demandan mucha mano de obra, fue eminentemente valenciano parlante. Pero el Medio Vinalopó, que es la frontera realmente con Castilla, es donde sí que encontramos esa dualidad marcada de municipios como Elda, como Monforte, como Aspe, cada uno con una peculiaridad, con un proceso y con un origen. Pero en el fondo se procedió a una sustitución lingüística. Los vecinos de estos pueblos acabaron sustituyendo su lengua. Aquellas familias que llegan a nuestros pueblos en el siglo XVII, con unas condiciones económicas favorecedoras del asentamiento, dado que los señores les entregaban casas, tierras de secano y tierras de regadío, empiezan a prosperar, se lo curran, evidentemente, saben que la natalidad en el antiguo régimen
es una natalidad alta, la mortalidad también, ¿no? Es decir, pero evidentemente la natalidad es alta, pero si hay comida y hay buenas condiciones, bueno, pues hay mayor nivel de supervivencia. Con lo cual, el saldo vegetativo final es positivo. El incremento de población en las últimas décadas del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII conlleva nueva necesidad de tierras. Es decir, más población, más bocas que alimentar, hay que cultivar más tierra. Así, a partir de 1670, 1680, en las últimas décadas del siglo XVII, asistimos en todos nuestros pueblos a lo que denominan los documentos como rompimientos de tierras. Rompimientos de tierras no es otra cosa que la roturación de las faldas de los montes, de los pies de montes. Tierras que hasta entonces habían sido improductivas, únicamente pues, para cazar conejos, perdices y coger espárragos. A partir de entonces, de ese momento, se ponen en cultivo. Es decir, esto lo que genera es un incremento en el desarrollo del secano. Es decir, hasta el siglo XVII, hasta la expulsión de los moriscos, el Vinalopó ha sido sobre todo huertas de origen andalusí, la explotación de las tierras de huerta, de regadío. Pero conforme crece la población, cada vez hay más bocas que alimentar y ya la huerta no da suficiente para alimentar a todos, con lo cual se necesitan más tierras. Y todos los señores autorizan el rompimiento de esas tierras comunales, de bienes de propios o del común, para ponerlas en cultivo. En paralelo, asistimos como a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y especialmente en el siglo XVIII se produce la implantación de nuevas redes de acequias. Acequias en las partes altas de los sistemas de regadíos para poner en explotación esas tierras de secano que hasta entonces eran secano, ponerlas en regadío, porque todos ustedes saben que el regadío produce más que el secano. El regadío puede llegar a producir dos cosechas al año. Y evidentemente se inicia en la parte, como digamos, no en la parte central del Vinalopó, sino en toda la parte occidental o meridional, es decir, en toda la frontera con el Reino de Murcia, se inicia un proceso muy interesante y poco estudiado de colonización de nuevas tierras. Es decir, en la colonización de nuevas tierras, todas esas grandes partes de los términos municipales de Aspe, de Novelda o de Monóvar, que lindaban con la raya de Murcia y que hasta entonces formaban una frontera, no política, pero una frontera desértica, una frontera demográfica de escasa población. A partir de ese momento es cuando empiezan a roturarse y a ponerse en explotación todas esas tierras. Ahí es donde encontraremos en el siglo XVIII el origen de lo que son actuales pedanías y municipios. Caso de la Romana, dependiente de Novelda, hasta 1912, ¿no, José? ¿Cuándo se independiza? 28. O 1928. Caso de Pinoso, caso de Casas del Señor, Mañá, la Romana, Algueña, el propio Pinoso, que es una pedanía de Monóvar, hasta 1812, ¿no? O hasta No lo recuerdo. Bueno, pues hasta dentro de poquito cumplirá 200 años, ¿vale? Pero bueno, pues ven, se produce todo lo que es la explotación agrícola de todo ese gran espacio que queda entre el Vinalopó, Jumilla, Yecla, Habanilla y Fortuna. Es decir, todos esos grandes secanos serán en este momento. Fíjense, como el topónimo Casas del Señor, el Señor no está haciendo referencia a Dios ni a Jesucristo. El Señor está haciendo referencia al duque de Híjar. Son las casas del duque de Híjar, del Señor, del amo, digámoslo así. Bueno, es una economía, evidentemente no les voy a descubrir América, no les voy a descubrir Roma, es una economía agropecuaria, es una economía no industrializada, evidentemente en el siglo XVIII solo hay industria en Inglaterra, un poquito en Francia y empieza en Alcoy, basada mayoritariamente en la producción de bienes comercializables basados en la trilogía mediterránea. Aceituna, uva y cereal, que producen aceite, vino y harina. Elementos comercializables,
elementos perdurables. Esto con una fecha de caducidad bastante larga. ¿Por qué? Porque es con lo que se paga impuestos. No nos olvidemos, los impuestos se pagan en especie y hay que pagarlos en unas mercancías que permitan al señor venderlos y, evidentemente, sacarles un rédito económico, como es el aceite, como es el vino y como es la harina. Será en este momento cuando se produce la gran expansión aceitunera u olivarera en el Vinalopó. El vino vendrá en el siglo XIX, ¿no? Con esa crisis francesa, el acuerdo hispano-francés a partir de 1855 y el boom vinatero del Vinalopó hasta principios del siglo XX. Y los señores no quieren potenciar la huerta, los productos de huerta, porque los productos de huerta son productos de escasa perdurabilidad o con una fecha de caducidad muy, muy corta. Imagínense recoger lechugas y pagar el diezmo en lechugas en pleno mes de julio. Al día siguiente tienes que tirarlas. Con lo cual, los señores lo que favorecen son los cultivos, como el aceite, el vino, la producción de vino y el cereal, que se pueden almacenar y vender y exportar en el puerto de Alicante. Aparte de que estos tres productos agrícolas, para su transformación, necesitan pasar por las regalías señoriales. Y las regalías señoriales son los derechos señoriales que controlan los hornos de pan cocer, que controlan las almazaras, que controlan los molinos, que controlan la carnicería y que controlan la tienda de ultramarinos, lo que todos hemos conocido como ultramarinos, ¿no? La tienda. Todo era propiedad del señor, con lo cual el señor saca dinero por todos los sitios, por la misma producción, por los impuestos que tienes que pagar y por la transformación de lo que tienes que pagar, por todo. Esto lo que genera es un incremento de las rentas señoriales, que lo que nos manifiestan es que se ha incrementado también la renta económica de nuestros vasallos o de los vasallos. Es decir, ha habido un incremento económico, ese ciclo económico alcista a nivel español tiene reflejo a nivel del Vinalopó y tiene reflejo en la economía de nuestros pueblos, como vamos a ver a continuación. Evidentemente, les he comentado que a más gente, más necesidad de comida. A más necesidad de comida hace falta más tierras, más agricultura. Y para que la tierra produzca hace falta más agua. No es un discurso político ahora, pero bueno, porque viene desde época de los romanos, es el mismo discurso. Esa demanda de agua la vemos manifestada en nuestros pueblos, en toda una serie de obra pública, digamos, hoy en día tendría consideración de obra pública, como son las nuevas redes de acequias, que favorecen esa puesta en explotación de tierras hasta entonces de secano que a lo largo del siglo XVIII se convierten en regadío. Se aprovechan, fíjense, hasta las aguas turbias, las aguas de escorrentía, las aguas pluviales, de las trombas de agua, que no es de ahora, que esto viene de siempre. Se generan las boqueras, que además laminan las crecidas de las ramblas, laminan las crecidas de los ríos, quitándole fuerza, porque derivan parte del caudal. Muchas boqueras en una rambla, al final lo que hacen es desangrar el caudal del río, que en lugar de destrozar, pues le van quitando fuerza porque van laminando la avenida y derivándola a tierras que solo se riegan en momentos de avenidas fluviales y tienen un plus en ese momento. Será en este momento cuando se creen los pantanos. Esos pantanos de Elche en el siglo XVII, de Petrel a finales del siglo XVII, también, de Elda también a finales del siglo XVII y de Monforte, el azud de Monforte, a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Pantanos que estarán en uso
durante todo el siglo XVIII favoreciendo ese desarrollo económico de la agricultura en las tierras del Vinalopó. ¿Por qué? Porque han permitido almacenar agua y usar agua cuando hace falta, que es en verano, en el estío. Evidentemente, con pantanos, acequias y boqueras también es necesario el abastecimiento urbano. Y aquí es donde vemos pues, un gran ejemplo, ¿no?, de aprovisionamiento de aguas buenas, no potables, porque no se puede llamar potable, aguas buenas desde Aspe hasta Elche, a través de ese magnífico acueducto, en el cual encontramos pues, como este magnífico, ese magnífico trazado de un trasvase, donde encontramos este magnífico acueducto de los 5 ojos junto a otros ojos. En Elda, por ejemplo, también encontramos cómo el regadío supera la margen izquierda y se pone en explotación toda la margen derecha del río Vinalopó, a través de una captación de aguas arriba en el pantano que se ha construido a finales del 17, lo que permitió es poner en cultivo toda la orilla derecha del río Vinalopó, que estaba más alta que la izquierda, y llevar agua prácticamente hasta Monóvar, hasta el término municipal de Monóvar, creando nuevos espacios, duplicando, en el caso de Elda, duplicando el espacio irrigado que hasta entonces tenía la villa de Elda. Esto es lo que permitió que Elda creciera. Un topónimo, la Huerta Nueva, como la calle Nueva. Huerta Nueva te está indicando que es nueva, evidentemente que es de nueva creación. Hemos comentado también la conquista del secano, los rompimientos de tierras autorizados por el marqués de la Romana, por el conde de Elda, por el marqués de Elche. Es decir, a roturar nuevas tierras en los pies de montes. Claro, si se roturan nuevas tierras en los pies de montes, en tierras que hasta entonces han sido improductivas, hay que colonizarlas. Y se coloniza mediante unidades de producción. Son las grandes casas de labranza que, por desgracia, no han tenido la fortuna de la casa del Fondonet, y que si nos gusta andar por nuestros montes, de todos nuestros pueblos, desde Monforte hasta Algueña, Pinoso, La Romana, y desde Benejama, Biar hasta Crevillente, en el secano vamos a encontrar grandes casonas, he puesto ahí algunos ejemplos, que están todas construidas en estos momentos de últimas décadas del siglo XVII, principio del siglo XVIII, porque en el fondo no son otra cosa que unidades productivas de los espacios de secano y de los espacios intramontanos, de esos corredores, de esos valles de montes. En el caso de Petrel, todo el término municipal de Petrel se pone en explotación forestal, en explotación agrícola, mediante estas casas, al igual que todo el corredor intramontano de los Hondones o de la Romana, o de todo lo que es la zona de Algueña y Pinos hoy en día. Encontramos, si paseamos o andamos por allí, encontramos grandes fincas, los catalanes llamarían masías, nosotros vamos a llamarlos casas de labranza o casas de labor, como lo llaman en Castilla-La Mancha. Pero evidentemente no todo fueron parabienes. El siglo XVIII, al igual que es un ciclo alcista en lo económico, a nivel europeo o a nivel mundial, es un ciclo también demográfico, alcista a nivel demográfico, con un incremento de la población, pues también a nivel climático es un siglo donde, también debió haber algo de cambio climático, lo desconozco, pero las grandes plagas de langosta que desde el Sahel cruzan el Atlántico y el Mediterráneo y acaban cayendo sobre Murcia, Albacete y sur del Reino de Valencia, ocasionaron grandes pérdidas económicas en los años 1708, 1756 y 1758. Porque, imagínense millones y millones de, como se dice en valenciano, de llangostins, que tú ves un saltamontes, lo ves así, y hoy en día, lo puedo decir porque somos todos de una media edad, hoy en día los jóvenes saltan más que el saltamontes cuando ven un saltamontes, porque se asustan de un saltamontes,
cuando yo creo que todos los que estamos aquí hemos jugado con saltamontes. Hoy en día nos denunciarían, por quitarle las patas. Pero bueno, es cultural, eso es cultural, ¿vale? Bueno, pero imagínense millones y millones de langostas, porque los saltamontes son así, pero es que las langostas son así. Porque las langostas, cuando sufren un incremento en la demografía, ellas mismas se potencian el incremento para poder volar y poder sobrevivir fuera de su territorio. Y eso es lo que hace que desde los territorios de Mauritania crucen todo Marruecos, lleguen a Canarias y pasen todo el estrecho del Mediterráneo y acaben bajando a tierra, al igual que esas nubes de polvo que a veces vienen desde el Sáhara, pues antes venía polvo y langostinos. No, langostinos, pescanova, no, langostins. Bueno, pues aquel desarrollo económico, genera un desarrollo demográfico y esto genera un problema. Genera un problema y es porque no cabemos todos en la iglesia. Las iglesias están manifestando el desarrollo económico por el poder adquisitivo y demográfico porque se amplían en ese momento. Todas las iglesias del Vinalopó vemos como unas, las más antiguas, se amplían, derribando parte de las iglesias para ampliarlas. Se crean las capillas de la comunión, es decir, se van incrementando y otros se crean nuevas parroquias. Ahí encontraremos, además, por tipología, fíjense que todas más o menos tienen esa tipología de un barroco tardío de corte clasicista, un barroco romano, digámoslo así, es decir, es un barroco ya muy tardío, con influencias clásicas del barroco romano. Bueno, pues en este caso, a excepción de la que tiene en el centro, que es Petrer, que bueno, pues empieza en el siglo XVIII, pero es acabada a principios del siglo XIX, ya con un corte más, con un corte más neoclásico. Pero todas las demás, más o menos comparten gustos o estilo artístico. Monforte, Aspe, Novelda, Elda, Sachs. Villena es otra cosa. Villena, ¿saben? No hay ningún villenero, ¿no? Los villeneros es diferente, ¿vale? Son más antiguos, evidentemente. La majestuosidad de la iglesia arcedianal de Santiago, eso es para quitarse el sombrero. Igualmente, encontramos otra manifestación religiosa, que es la presencia de santuarios. Dos grandes santuarios jerarquizan el Vinalopó en el siglo XVIII. El Santuario de las Virtudes en la zona castellana y el Santuario de Orito en la zona valenciana. Son dos centros de peregrinación, son dos centros de asistencia regional, de peregrinación regional de los fieles que acuden a estos dos grandes santuarios que están acompañados por una red de conventos. Bueno, pues ahí me he pasado la raya porque he puesto hasta Almansa y Caudete, pero bueno, pues tenemos conventos en Villena, tenemos el convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles en Elda, el convento de padres capuchinos en Monóvar, fundado también en el siglo XVIII, el convento de frailes franciscanos alcantarinos en Orito y evidentemente conventos de clarisas en Elche, en Orihuela, en Alicante, que son comunidades que viven de la limosna. Y eso es importante, porque si hay muchas comunidades que viven de la limosna, es que sobra. Es decir, no falta. Es decir, siempre hay para dar una limosna y para mantener bueno, pues, la idea de una vida mejor en el cielo. Bueno, pues todo este panorama religioso se le debe a dos grandes obispos ilustrados, muy vinculados al Vinalopó, como fueron Juan Elías Gómez de Terán y José Tormo y Juliá. Dos obispos ilustrados, y esto es muy importante,
Es decir, porque estamos, al igual que Jorge Juan, es un hombre prototipo de su tiempo que ejemplariza la Ilustración, que demandaba e impelió reformas. Estos obispos lo que emprenden es una reforma de la diócesis desde conceptos o desde postulados regalistas, defensores de los derechos reales, y como defensores de los derechos reales son correa de transmisión de esos grandes ministros ilustrados de los gobiernos de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Y emprenden toda una política de reforma del obispado. No vamos a entrar aquí en cuestiones litúrgicas ni en cuestiones de organización del obispado, como la creación del seminario de Santo Domingo para la formación de los sacerdotes de la diócesis, que es bajo Juan Elías Gómez de Terán. Pero sí vamos a encontrar que estos dos obispos lo que vienen a poner en práctica no es otra cosa que todas las directrices emanadas por el patriarca Ribera en el siglo XVII, que a su vez, tras la expulsión de los moriscos, empieza a poner en práctica los postulados dogmáticos y teológicos emanados del Concilio de Trento. Será en este momento cuando realmente los postulados dogmáticos del Concilio de Trento, finales del siglo XVI, fíjense, hoy en día echan una bomba en Gaza y nos enteramos en el momento. Casi siglo y medio en llegar el Concilio de Trento al Vinalopó. Llega gracias a estos dos obispos ilustrados. Y más allá de todas esas reformas de la curia diocesana, ¿cómo encontramos esos postulados trentistas en nuestros pueblos? Pues esos postulados los encontramos todavía en nuestros pueblos. Cuando vemos esto, cuando vemos todos los retablos devocionales propios del Vinalopó, y que, pues decoran, afortunadamente, en unos pueblos más que en otros, en unos pueblos más, Novelda, Aspe o Monforte, Caudete también, en otros pueblos menos, Elda el que menos, Novelda, Petrel un poquito más, pero bueno, es decir, decoran las fachadas de las casas. Nos están citando, y ahora me sale la vena arqueólogo, nos están datando la construcción de esas casas en momentos del siglo XVIII, porque se ponen, es decir, estos nuevos pobladores se ponen bajo la protección de San Pascual, de San Pancracio, de San Blas, de la Virgen de la Mare de Déu del Rosari, de la Mare de Déu del Remei, o de la Inmaculada o de la Santísima Trinidad. Nos está hablando de una nueva religiosidad popular que ha aparecido en el Vinalopó de forma homogénea a raíz de la expulsión de los moriscos. Tener en cuenta que el Vinalopó, las tierras del Vinalopó, como lo hemos comentado al principio, estaban constituidas por grandes aljamas moriscas. Grandes aljamas que, quitada Valencia, Játiva o Alcira, eran de las más grandes del reino de Valencia. Por eso son las primeras aljamas en ser extirpadas y llevadas a las playas de Argelia un 4 de octubre del año 1609. Bueno, pues estos retablos nos están hablando de una nueva religiosidad popular en el Vinalopó, común a todos los pueblos. Religiosidad que conlleva en muchos casos la erección de cruces en lo alto de los montes, para marcar especialmente a todos los forasteros que pasaran por los caminos que el Vinalopó ya no era tierra de moros, que en el Vinalopó dominaba la cruz, y la cruz está presidiendo, como símbolo cristiano por excelencia, está presidiendo el alto de los montes, está presidiendo lo más alto de nuestros pueblos. Aparte de que cuando esos viajeros entraban en los pueblos, es decir, por todos los sitios, veían retablos devocionales o aleros decorados con las invocaciones de Ave María Purísima, que todavía en muchas casas podemos ver en los aleros que decoran los tejados de nuestras casas.
este desarrollo económico, este desarrollo demográfico, este desarrollo de la religiosidad popular que manifiesta claramente el desarrollo económico. ¿Hay más dinero? Pues construyo iglesias. ¿Hay más dinero? Me pongo un retablo. ¿Hay más dinero? Construyo casas. ¿Hay más dinero? Amplío el pueblo, construyo calles. Se hacen grandes los pueblos. Pues esto también se manifiesta a nivel de arquitectura civil. Y fíjense cómo compartimos una tipología de arquitectura de casas consistoriales en todos nuestros pueblos, porque lo que viene a manifestar es cómo la municipalidad a lo largo del siglo XVIII cada vez va siendo más fuerte. La municipalidad, es decir, la res pública, la cuestión de los vecinos, cada vez va adquiriendo más fuerza. Los vecinos van tomando conciencia de su poder frente al poder opresor de los señores. Y saben que los vecinos son fuertes cuando están unidos. Y quien los une es el ayuntamiento, que por eso se llama ayuntamiento, porque ayunta, rejunta, ajunta. Por eso se llama ayuntamiento. Pues fíjense que el prototipo de ayuntamiento valenciano es el que empieza a imperar en estos momentos de finales del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII. Fíjense que es un ayuntamiento con una lonja porticada. Novelda afortunadamente lo conserva, Monforte afortunadamente lo conserva, Aspe afortunadamente lo conserva, Elda, como cronista oficial, un desastre, no conservamos nada. Petre tampoco. Bueno, de Petre no quiero hablar porque tengo aquí a la fiscal, pero yo hablo de Elda. Yo hablo de Elda. Pero bueno, ahí lo tienen. Es decir, este es el ayuntamiento antiguo de Elda y aquel es el antiguo ayuntamiento de Petrel, donde ven la lonja porticada, donde se subasta el agua, donde se reúnen los regantes para subastar el agua y dirimir al modo del Tribunal de las Aguas, pero en petit comité, dirimir los problemas entre regantes. Fíjense que todo es la misma tipología. O sea, tenemos misma tipología de edificios religiosos, misma tipología de edificios civiles. Con lo cual, lo que estamos hablando es de una koiné, de una unidad cultural, arquitectónica, es decir, de ideas. Es decir, que, fíjense, José Luis lo sabe, que durante mi presidencia, durante todos los años que fui presidente del CEL, del Centro de Estudios o del Centre d'Estudis Locals del Vinalopó, en todas las presentaciones machaconamente siempre reiteraba que en el Vinalopó tenemos, frente a lo que creemos, tenemos muchas más cosas de lo que nos unen de las que nos separan. Y aquí se manifiesta cómo desde el siglo XVII o del siglo XVIII tenemos una trayectoria común. Bueno, pues trayectoria que acaba el siglo XVII y vamos acabando la conferencia, porque no sé qué hora es y me he enrollado aquí como las persianas, son las 8 bien. Una horita, ¿vale? Espero no haberles aburrido. El siglo XVIII acaba, bueno, como empezó el siglo XVII, en el año 1800, matemáticamente o cronológicamente. Pero saben que la edad contemporánea en España empieza con la Guerra de la Independencia en 1808. Bueno, pues el siglo XVIII consideremos o podemos considerar que el proceso histórico del siglo XVIII finaliza con la Guerra de la Independencia, porque la Guerra de la Independencia trae las Cortes de Cádiz. Ante la ausencia de gobernantes, ante la ausencia del rey, es el pueblo soberano el que convoca cortes y se autogobierna con las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, antes incluso de la proclamación de la Constitución en 1812, lo que hacen es disolver el régimen señorial, disuelven los señoríos jurisdiccionales. Es decir, de un plumazo, las Cortes de Cádiz han quitado todo el poder económico y judicial a la nobleza, a los señores, recuperándola al Estado.
es el inicio del Estado liberal como precedente directo del Estado democrático actual. Ya nada, evidentemente, será igual. Cambiaremos de siglo y en lugar de 1700 y algo, ya estaremos en 1800 y algo, ¿eh? Pero el régimen señorial estará tocado de muerte. Es decir, aquellos nuestros tatarabuelos o choznos o quintos o sextos abuelos para atrás, no fueron conscientes de lo que supuso aquello, porque a lo largo de entre 1811 y 1837, a lo largo prácticamente en 25 años, es decir, todo el régimen señorial desaparecerá de la faz del Vinalopó y bueno, pues de la faz de prácticamente de toda España, iniciándose pues otro siglo, es el siglo XIX, que es el de la vertebración del Estado liberal, tal cual lo conocemos, dado que somos herederos de él, ¿no? Es decir, primero es un Estado liberal y luego acabará siendo un Estado democrático con varias guerras civiles, por en medio, que nos ha costado mucha sangre a todos los españoles. Por mi parte, espero no haberles aburrido en esta hora larga, intensa o corta e intensa, y bueno, pues espero haberles, bueno, pues pergeñado un poquito lo que supone el siglo XVIII, todo ese proceso histórico de evolución del siglo XVIII en nuestras tierras del Vinalopó. Muchísimas gracias. Bien, Gaby, muchas gracias por tu intervención. Nos has hecho un barrido perfecto sobre la historia y además esta casa también es un poco un ejemplo arquetípico del siglo XVIII, el XIX y el XX. La caída de los mayorazgos. Y el 21, ojo. Bueno, el 21 también, claro. La caída. Lo que quería hacer incidir que aparte de los señoríos que acabaron, la caída de los mayorazgos, la libre circulación de bienes inmuebles y bueno, y también el Estado liberal, el advenimiento del Estado burgués, las dinastías burguesas, que, como sabéis, doña Antonia fue propietaria de esta casa, los condes de Domestos todos saben bien. Es un ejemplo de todo el transcurso histórico de esta propiedad, una propiedad agrícola. Bueno, ahora llega el momento que si alguien quiere preguntarle a Gaby, que es un sabio, que ya lo hemos visto, a él. Yo soy Juan. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Y como considero que es Tú, por favor. considero que es un experto del siglo XVIII. No. Yo soy experto en piedras. Todo esto me gusta. Por lo menos la posición ha sido muy interesante. Entonces, yo también me gusta un poco la historia. Monforte, precisamente, el siglo XVIII es un siglo significativo porque precisamente ahora vamos a cumplir el 250 aniversario de la emancipación con respecto a Alicante. A mí me llama la atención siempre de que Monforte, estando ubicado de una forma bien, digamos, estratégica en cuanto a comunicaciones en la cuenca del Vinalopó, ¿no? Teniendo una historia muy antigua y por tanto una importancia histórica en ese tiempo, dentro de lo que Sí. un lugar, una aldea, ¿no? Pero tenía ya una ubicación en la historia. Y me llama la atención del por qué los otros municipios próximos, como puede ser Aspe, puede ser Novella, se han desarrollado demográficamente tanto, mientras que Monforte se ha quedado estabilizado, ¿no? Se ha quedado estabilizado en la población, pues, ¿no? Puede considerar que es muy estable casi desde el siglo, si no del XVIII, sí del siglo XIX, ¿no? De todas las variaciones periféricas que han crecido ahora, pues se ha quedado, ¿no? Monforte, allí en Monforte hemos, digamos, un poco, entre comillas, nos hemos sentido un poco orgullosos de que hemos sido siempre una población de realengo, no una población de señorío, porque por pertenecer a Alicante precisamente, que era una ciudad de realengo, Monforte también era una ciudad de realengo. Correcto. Y yo siempre he considerado como teoría, y por eso es precisamente mi pregunta, ¿no? Como teoría de que tal vez precisamente el menor crecimiento demográfico de Monforte con respecto a otros municipios que pertenecían a señores, precisamente está en eso, en que los señores se preocupaban para tener una mayor rentabilidad de favorecer el crecimiento
de Alicante, si había algún interés en las autoridades de Alicante en un crecimiento demográfico, era para la ciudad y menos, ¿verdad?, para las aldeas. Sí. Es decir, esto es mi punto de vista. Sí, sí, a ver, puede ser. Lo que pasa es que yo siempre lo he achacado más precisamente a la disolución del régimen señorial. Es decir, ¿cómo le diría? La disolución del régimen señorial, como ha comentado José Luis, y el establecimiento del régimen liberal con todos los procesos desamortizadores y con todo el fin del dominio, todos los señores lo que hacen es quitarse las tierras y vender tierras. Todos los agricultores que estaban en enfiteusis con los nobles acaban consolidando la propiedad. Ellos tenían la propiedad, el usufructo. Ellos eran propietarios del usufructo, pero la propiedad directa era del titular y por eso le pagaban un impuesto. Con la desaparición de los señoríos, esos agricultores lo que hacen es consolidar la plena propiedad. Los señores, el marqués de Elche, el conde de Elda, el caso del marqués de la Romana no lo sé, pero el conde de Elda o duques de Fernán Núñez entonces, que no son condes de Elda, duques de Fernán Núñez o marqueses de Elche, lo que hacen es favorecer, quitarse las tierras de encima. Es decir, dan facilidades para que los agricultores les compren las tierras y quitarse el problema de en medio. Esto lo que supuso, evidentemente, junto con todos los procesos desamortizadores, es la puesta en circulación de una cantidad ingente de tierras, producto tanto de los señoríos como de los bienes comunes, de los bienes comunales y bienes de propios. Todo eso con el advenimiento del régimen liberal, de la aparición de la burguesía. En el caso de Elda, que es el que más conozco, vemos como los principales compradores de tierras en Elda son los grandes terratenientes de Monóvar, que lo que hacen es ponerlas de explotación. Son procesos, lo que usted y yo estamos diciendo, complementarios, porque lo que está diciendo está en el siglo XVIII y yo estoy hablando del siglo XIX. Entonces, ambos procesos, pues, yo creo que sí que pueden manifestar. Claro, el caso de Monforte desconozco. Evidentemente, las tierras están sujetas al dominio, al realengo. No hay señores. Puede ser que la ciudad favoreciera el desarrollo del puerto, más que de las pequeñas pedanías o de los pequeños lugares dependientes de la ciudad, de las pequeñas villas, como Agós, ¿no?, como Alicante, como San Vicente, como Muchamiel, ¿no? Muchamiel no, como San Juan, como Villafranqueza, que también llegó a ser municipio independiente. Yo creo que habría que mirar también las oligarquías que formaban los gobiernos municipales, el gobierno municipal de Alicante, sus intereses. Claro, los intereses de la ciudad son los intereses de la oligarquía. Sí, sí. Sí, pero puede ser. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿El fondo sur, el fondo norte? Pues nada, muchísimas gracias y espero haberles ilustrado, ya que hablamos de Jorge Juan, haberles ilustrado un poquito. Muchas gracias.